Óscar Martínez, bienvenido a La Contraseña como siempre. Hoy nos toca vanguardias en ese recorrido que estamos haciendo por esas tendencias artísticas, esos movimientos, sobre todo de principios del siglo XX, y alcanzamos ya el momento del futurismo, que aunque lo has nombrado en ocasiones anteriores, pues hoy nos centramos ya en él y que por lo que nos cuentas es el primero que ya reúne la mayoría de las características de la vanguardia, ¿no? Empezando porque tiene su propio manifiesto. Sí, bueno, pues gracias por la invitación de nuevo. Pues hoy hablaremos del futurismo italiano, porque realmente el futurismo es una de esas vanguardias que digamos que tiene denominación de origen. Hay vanguardias pues que afectan a varios países. El cubismo nace en Francia, pero se desarrolla en muchos sitios, pero el futurismo es una vanguardia absolutamente italiana. Y como bien comentas, pues es una de las primeras vanguardias. Estaría prácticamente rozando la característica de vanguardia junto con el cubismo. Prácticamente es casi anterior prácticamente al cubismo. Porque hay que decir que el futurismo, como has dicho, tiene su manifiesto, su fecha de nacimiento en 1909. El 20 de febrero de ese año de 1909 se publicó el manifiesto futurista en el periódico parisino Le Figaro y lo convirtió en el primer manifiesto vanguardista de la historia. O sea que podríamos estar hablando casi de una de las primeras vanguardias como tal. Y es una vanguardia muy particular, es una vanguardia muy especial, una vanguardia que nace en Italia, pero que va a ser muy influyente, tanto en Francia, como en Rusia, como en Suiza, y es una vanguardia muy contradictoria, porque sobre todo hay que decir que es una vanguardia que, bueno, tiene una primera etapa relacionada con el fauvismo, con el divisionismo, lo que mucha gente llama puntillismo, pero luego el futurismo pues conoce la influencia cubista y va a desarrollar pues un arte cercano a la abstracción, muy geométrico, pero sobre todo lo que es destacable del futurismo es su filiación y su inspiración en el mundo de las máquinas. Ya hemos hablado en esta temporada y en la anterior sobre ese maquinismo que hay a principios del siglo XX, y el futurismo pues seguramente sea uno de los más claros exponentes de esta obsesión por la industria, por las máquinas, por el progreso mecánico. Ese manifiesto del 20 de febrero de 1909 tiene algunas frases míticas, ¿vale? Que bueno, yo de tanto recordarlas en clase, años tras años me las he aprendido, como por ejemplo que es más bello un coche lanzado a toda velocidad sobre metralla que la victoria de Samotracia. ¿Vale? Eso lo escribió Filippo Tommaso Marinetti en ese manifiesto, y lo que está diciendo es que la belleza clásica les importaba, pues dicho, un pimiento, ¿no? Un pepperoni, que dirían ellos, nada, y lo único que les interesa es la belleza de las máquinas, del presente, y más que del presente, del futuro, porque es que hay pocos nombres de vanguardias que sean tan evidentes. Futurismo. No les interesa para nada el pasado, ni siquiera el presente, les interesa el futuro. Esta obsesión por las máquinas la llevan no solo a las máquinas, digamos, estáticas o desde un punto de vista estático, sino a las máquinas en movimiento. Lo que les obsesiona a los futuristas es el movimiento, la velocidad. Ellos dicen que la belleza del mundo ha sido bendecida con un nuevo tipo de belleza, que es la velocidad. De hecho, Marinetti se planteó otros nombres para el futurismo, se planteó llamarle dinamismo, llamarle velocità, y finalmente se quedó con futurismo. Y los cuadros futuristas, bueno, los cuadros, las esculturas, porque ahora hablaremos, pues están llenos de coches en movimiento, de trenes, que el tren ya era un medio de transporte anticuado, pero sobre todo de coches, de aviones. Los aviones les entusiasmaban a los futuristas, lógicamente era el futuro, nunca mejor dicho. Y de también cuerpos en movimiento, porque el futurismo pues ve en el cuerpo humano una máquina y entiende que el cuerpo humano en movimiento pues también es digno de ser representado, y de hecho hay muchos cuadros e imágenes futuristas con deportistas. Los deportes son muy importantes en los cuadros futuristas. Fue un movimiento muy polémico, sobre todo en un sitio como Italia, por su rechazo a la concepción clásica, tradicional del arte, ¿no? Claro, si tú te estás, digamos, no quiero usar expresiones malsonantes, pero si estás mandando a la porra a la victoria de Samotracia, pues imagínate, tiene otra frase que dice que
qué gozo de ver entrar los ríos en los museos, arrastrar los lienzos, las esculturas y destrozar todo el pasado clásico. Eso es lo que decía esta gente. O sea, que eran realmente violentos contra la belleza clásica. Claro, eso, pues como tú dices, pues a lo mejor en un sitio pues, como Estados Unidos, que no tenían belleza clásica, o como un sitio pues como Inglaterra, donde el clasicismo a lo mejor no tenía ese arraigo, pero en Italia, pues imagínate, lógicamente era tremendo. Sí que es cierto que esto no nace en el centro de Italia, no nace en Roma ni en Nápoles. El futurismo nace en el norte. Nace en ciudades muy industriales, nace en Turín, nace en Milán, en Bérgamo, esas ciudades industriales del norte, donde pues, era una de las grandes locomotoras económicas de Europa en ese momento y ahora, y ahí es donde nace. Y son violentos por naturaleza, y no solo de palabra. O sea, los futuristas llegaron a tener encontronazos con críticos de arte, con críticos literarios, llegaron a peleas, llegaron a las manos y de hecho bueno, pues defendían absolutamente la violencia, porque ellos llegaron a decir que la guerra era la única higiene del mundo y que el nuevo mundo que estaba por venir pues necesitaba de guerra, necesitaba de conflicto y pues necesitaba de esa limpieza que ellos creían que estaba a punto de llegar, por otro lado, en la Europa de aquel momento. Y llegaron a simpatizar, y es algo de lo más polémico, con el fascismo italiano emergente en aquellos años. Sí, sí. Bueno, antes del fascismo, el futurismo nace en 1909. Entonces, como digo, estaba dominado y condicionado por Marinetti, que era bastante listo en muchos aspectos. De hecho, bueno, pues él influye con estas ideas en muchos jóvenes pintores, escultores. Él era poeta, ¿vale? Es una de esas vanguardias que tienen a la poesía como base principal. Y pues él pues imbuye de todas estas ideas violentas y belicistas a todos estos jóvenes artistas. Claro, hay que entender que estas personas obsesionadas con la mecánica, con la industria, con las máquinas, con el progreso, si pensamos realmente en cualquier época de la historia de la humanidad, las máquinas más modernas que ha habido siempre son máquinas bélicas, ¿vale? A día de hoy también. O sea, a día de hoy el ejército estadounidense está desarrollando programas de inteligencia artificial, programas, o sea, cosas que de aquí a 40 años veremos con nuestros ojos, ya están en el mundo militar. Entonces, claro, si te entusiasman las máquinas, pues las máquinas de guerra son las más modernas. Y esta gente estaba entusiasmada con la guerra, como acabo de decir. Y de hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, fueron una de las pocas vanguardias que defendieron la guerra. Eso es algo muy llamativo, porque asociamos las vanguardias, ¿no?, con la paz, con la cultura, con el acercamiento entre pueblos. Pues los futuristas estaban en otro nivel, ellos defendían la guerra y de hecho llegaron a hacer cuadros en los que defendían la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial, que no fue instantánea, y de hecho muchos se alistaron y murieron en la Primera Guerra Mundial. De hecho, el probablemente mejor artista futurista era Umberto Boccioni, el autor de una de las mejores esculturas del siglo XX, que es Formas únicas de continuidad en el espacio. Es una especie de cuerpo humano en movimiento que se convierte casi en un robot, ¿vale? De ahí lo de mecánico. Este hombre murió, y cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los que sobreviven no tienen otra mejor idea que en los años 20, pues, como has comentado, acercarse a Mussolini y al fascismo italiano. Y entonces acaban, pues, vamos, hablando del duce de Mussolini como un genio futurista, sacando a Mussolini en sus revistas y absolutamente siendo un poco el brazo cultural de ese fascismo italiano. Claro, ¿esto qué provocó? Pues esto provocó que el futurismo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX pues tuviera mala fama. Porque claro, la Segunda Guerra Mundial la gana Estados Unidos, los aliados, pero con Estados Unidos a la cabeza. La historia del arte de la segunda parte del siglo XX la escribe Estados Unidos, desde el MoMA. De hecho, las últimas semanas se habla mucho en los suplementos culturales de la nueva remodelación del MoMA de Nueva York, porque lo que el MoMA, digamos, que establece en una exposición o en un catálogo, en un libro, es palabra de Dios, te adoramos, Señor. Entonces, claro, desde Estados Unidos, vencedor de la guerra, vencedor de los nazis, no se podía ver bien a un movimiento artístico que había defendido el fascismo. Entonces, durante buena parte del siglo XX, años 40, 50, 60, 70, el futurismo está algo, digamos, retirado o algo, pues, digamos, en segundo plano. Ahora, a día de hoy, pues se le valora por sus cuestiones y sus valores formales,
porque fue un antecedente del dadaísmo, del que hablaremos más adelante en algunas otras ediciones, y bueno, pues en ese sentido es muy interesante, pero hay que decir que eran gente que a nivel ético y moral eran despreciables. O sea, uno lee el manifiesto futurista del 1909 y aparte de la guerra, la violencia, destruir los cuadros, es que llega a decir que ellos se mueven por el odio a las mujeres. O sea, eran absolutamente machistas, violentos, pero bueno, a día de hoy, pues 110 años después, pues realmente, pues digamos que se valora por otras cuestiones. Y era un movimiento no solo de artes plásticas, sino también multidisciplinar, ¿no? Que abarcaba todo el espectro del arte. Sí, de hecho, el futurismo es muy interesante en muchos aspectos. El problema es estas ideas que tenían detrás. Pero como comentas, pues había pintores, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, pero había también escultura, el propio Boccioni, arquitectura. No se construyó nada de arquitectura, pero hay un arquitecto como fue Antonio Sant'Elia que tiene unos proyectos futuristas fascinantes de ciudades pues del futuro, como su propio nombre indica, aparte bocetos que han servido de inspiración para directores de producción de películas de ciencia ficción. Uno ve esos dibujos y no sé, ve ecos de Blade Runner, de distopías futuristas del cine de finales del siglo XX, muy interesantes. Pero es que además había poesía, lógicamente, poesía que es poesía bélica, poesía llena de onomatopeyas, llena de explosiones, de bombas, de ametralladoras, ese tipo de cosas. También hay diseño gráfico e incluso llegan a haber fotografía. Los hermanos Bragaglia hacen fotografía dinámica y llegan incluso a música. O sea, hay unos artistas futuristas, entre los que destaca Luigi Russolo, que diseña una máquina, la máquina Intonarumori, que era una máquina en la cual pues él experimentaba con ruidos. Muy bueno el nombre. Ahí está, Intonarumori. Y de hecho, bueno, pues se anticipan a los Pixies en 9 décadas. Y tienen serenatas futuristas, de música futurista, sonatas futuristas. Yo creo que es muy curioso, en las cuales, pues claro, ellos obsesionados y fascinados por la vida moderna, pues ellos mezclan instrumentos de música clásica con pues bocinas de coches, pistones de máquinas, explosiones de un motor de 2 tiempos, y todo eso lo mezclan en algo que para 1909, 1912 era pues algo absolutamente fascinante. Muy bien, pues no sé si nos queda algo que decir del futurismo. Bueno, pues que quizá por desgracia aquí en España no es fácil de ver futurismo. En España, pues en el Reina Sofía puede haber algo, pero no es una vanguardia que sea sencilla de conocer aquí en España. Ahora, si alguien viaja al norte de Italia, sobre todo pues a Florencia, a Milán, ahí pues podrá ver muchas muestras de estos autores, porque allí sí que, pues a día de hoy, como digo, pues digamos que salvando y con la salvedad de estas ideas éticas tan, digamos, despreciables y negativas, a día de hoy pues es un movimiento muy valorado en Italia y su aportación a las vanguardias, cosa que pues aquí en España tenemos poco que aportar a las vanguardias, y bueno, por lo menos Italia aportó este futurismo hace 110 años. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, en este caso del futurismo, aquí en el programa, y hasta una próxima cita. Hasta otro día. Muy bien.